Había ocurrido la Orden 66, miles de Jedis muertos, traicionados por sus propios clones y República que tanto habían querido y protegido durante las guerras clon. Solo 2 de ellos, los 2 sobrevivientes que quedaban podían cambiar algo a estas alturas. Obi-Wan y Yoda habían visto las grabaciones y la traición del elegido Anakin Skywalker, además del nuevo imperio liderado por el canciller Palpatine, el también llamado Darth Sidious. No me hagas pelear contra Anakin, es como mi hermano, dijo un Obi-Wan devastado tras las grabaciones vistas. Tu joven Padawan, existir ya no. Darth Vader ahora es él. Además, para contra el emperador ir, tú lo suficientemente fuerte, no eres. Lo siento maestro, pero no puedo pelear contra Anakin, no soy capaz de matarlo después de tantos años. Tras las súplicas de Obi-Wan de no querer pelear contra Anakin, Yoda decidió ir hacia Skywalker y Obi-Wan combatiría contra el emperador. Ambos se despidieron deseándose que la fuerza esté con el otro. Yoda sabía que Anakin era cercano a la senadora Amidala, no era ningún secreto que eran muy buenos amigos, así que después de preguntar por el a Padmé y que ella le dijera de no saber dónde, el viejo maestro se subiría a la nave de la senadora a escondidas esperando encontrarse al joven Skywalker. Durante el viaje pensaba en todo lo que había sucedido hace solo unos instantes, la destrucción de la Orden en tan solo unos instantes, una guerra inútil durante 3 años, el control de un maestro Sith delante de sus narices. Por un momento sintió enfado, tristeza y sobre todo culpa. Pero eso solo duró un momento, ya que un Jedi siempre debe estar calmado y no dejarse llevar por sus sentimientos. Además acababan de aterrizar. Yoda salió de la nave al escuchar los gritos entre Anakin y Padmé. En el momento en el que Anakin empezó a estrangular a Amidala, el viejo maestro reunió sus fuerzas en un empuje que mandaría a Anakin por los aires. Fue a ver cómo estaba Padmé, la cual estaba viva, pero inconsciente, a pesar de que solo estuvo unos segundos siendo ahogada. El poder de Skywalker fue tan potente y rápido que la dejó en ese estado. No la alejaréis de mi lado, dijo un muy enfadado Anakin que rápidamente dio un sablazo. Ganarme en tu estado, imposible es, dijo el sabio maestro que logró bloquear con su propio sable en el último momento. Con estas frases de ambos lados, una pelea que cambiaría el destino de la galaxia empezaría. No quería admitirlo, pero Obi-Wan estaba nervioso. No solo porque iba a enfrentarse al emperador, sino por todo lo ocurrido con Anakin. Deseaba que todo fuera un sueño, o que hubiera muerto él en vez de Qui-Gon Jinn en esa batalla fatídica contra Maul. Pero no tenía sentido pensar en todo eso ahora, la batalla que venía ahora era demasiado importante para pensar en otra cosa, la batalla contra el emperador, el cual pudo derrotar a 4 maestros Jedi a la vez, incluyendo al maestro de la Orden Mace Windu. A pesar de todo esto, Obi-Wan sabía que había mucha gente dependiendo de él, mucha gente que confió en él antes de morir y todas las esperanzas de esos Jedis muertos. Kenobi apartó todos esos pensamientos como haría un buen Jedi mientras entraba en el despacho de canciller, con el sable y con una gran habilidad incapacitaría a los 2 guardias que cubrían la entrada. Maestro Kenobi, así que sobreviviste. Darth Sidious, ¿qué le hiciste al Anakin? ¿Al joven Anakin? Solo lo liberé de vuestras sucias cadenas, limitando sus poderes y potencial de todo lo que podría ser. Pero eso era lo que él quería en el fondo, alguien que le liberará de esas cadenas, que le dejará ser libre de vuestra visión primitiva y dogmática, aunque eso supongo que ya lo sabes, ¿verdad? Dijo Sidious seguido de una gran corriente de electricidad que impactó al pecho de Obi-Wan mandándolo contra la pared. Esa presencia que siento con mi alumno, es nuestro pequeño amigo verde, ¿no? Me hubiera gustado divertirme, pero supongo que tendré que terminar esto rápido. Palpatine desenvainó el sable y atacó con una gran velocidad a Obi-Wan, el cual pudo despejar el ataque a duras penas al estar aturdido con la electricidad. El sable rojo le rozó el brazo, pero pudo evitar un ataque letal. El maestro Yoda y Windu te tenían en muy alta estima, veamos cuánto puede aguantar el maestro de la Soresu contra mis ataques. El combate de Yoda y Anakin se estaba desplazando en cada momento, 2 duelistas tan rápidos no se quedaban quietos en ningún momento. Anakin con toda su fuerza atacaba y atacaba a un maestro Yoda que esquivaba y esquivaba. Anakin tenía plena confianza en ganar esta batalla. Él era el más fuerte, el más rápido, además daba igual cuánto resistiera el viejo maestro. En una batalla larga Anakin ganaría fácilmente, escenario que el mismo Yoda sabía que perdería. Al dominar ambos unas formas de combate tan ofensivas, también obligaban a su rival a la defensa. A Yoda le costaba aguantar la gran fuerza de Anakin y a Skywalker le costaba poder bloquear bien los ataques del gran maestro. Vuestra era ya pasó, una orden bloqueada por el pasado y las tradiciones, una orden que no me dejó salvar ni a mi madre. Errores hemos cometido,
pero tu destino, tú creaste. No me detendrás, al igual que no detuviste el colapso de tu orden, no pararás que salve a Padmé. Anakin hizo un ataque vertical con el sable, Yoda lo esquivó y saltó rápidamente para dar el golpe final, pero Anakin reaccionó al salto y empujó con la fuerza a Yoda por los aires dejándolo paralizado en el suelo. Ahora estás acabado, maestro Yoda. Anakin se acercó lentamente al gran maestro de la orden, el cual parecía una mancha en el suelo, una mancha que duró demasiado tiempo. A cada paso que daba para acercarse, Anakin se enfadaba aún más. Se acordaba de las torturas de Bacto, el desprecio del consejo hacia él, la muerte de su madre, llevar la relación con Padmé en secreto. Aguanto todo esto, pero no iba a permitir que Padmé muriera por nadie y por nada. Adiós, maestro Yoda. Anakin atacó con toda su fuerza a darle a Yoda, pero cuando pensaba que le había dado, desapareció y entonces Anakin lo entendió. Con la fuerza que le quedaba el viejo maestro aprovechó la arrogancia del joven el cual bajó la guardia en el momento del último ataque y le atravesó el pecho con el sable antes de que Anakin pudiera reaccionar. Anakin cayó al suelo, herido, desesperado y sobre todo furioso. Intentaba gritar a Yoda, pero ni siquiera podía hablar, mientras moría y en un último momento de claridad pensó en Padmé en si estaba bien o herida, ¿qué le había hecho? Espero que la fuerza esté contigo, joven Skywalker. Yoda le cerró los ojos al cadáver de Skywalker, aunque le doliera algunas cosas que dijo Anakin tenía razón, eso no justificaba lo que había hecho, pero si la orden vuelve alguna vez, quizás habría que cambiar algunas cosas. Darth Sidious. Obi-Wan había fallado, aguantó todo lo que pudo con una voluntad férrea dándole el tiempo suficiente a Yoda a ganar a Skywalker, pero no había esperanza en que ganara contra el Señor de los Sith. Sidious después de acabar con Obi-Wan rápidamente fue a su nave personal al sistema Mustafar, cuanto más tiempo pasaba más la fuerza le avisaba del peligro en el que estaba su estudiante, tantos años planeando, esforzándose, para que Vader caiga el mismo día de su nacimiento. Yoda estaba bastante agotado, pelear contra el atlético Skywalker le había dejado bastante cansado, pelear en ese estado contra Sidious era un suicidio y por si no fuera poco también estaba la situación con la senadora la cual aún seguía inconsciente. El gran maestro de la extinta orden decidió retirarse con la senadora inconsciente fuera del planeta y reunirse con Bail en una estación médica al enterarse por el droide dorado que la senadora estaba embarazada, era evidente quién era el padre a estas alturas. Bail estaría reunido con Padmé en la sala de parto mientras Yoda observaba desde fuera, pensando en el siguiente paso que debía hacer. El elegido de la fuerza había muerto y al menos pudo derrotarlo antes de que alcanzara todo su potencial. Sidious ya no tendría una marioneta tan poderosa bajo sus manos, pero eso no quita todas las pérdidas hasta el momento. Obi-Wan había muerto, si hubiera insistido más, si lo hubiera ignorado, quizás nada de esto hubiera pasado, él podía haber derrotado a Skywalker y Yoda a Sidious. Los dos juntos podrían haber reconstruido la orden, una mejor que la anterior. La fuerza interrumpió los pensamientos de Yoda y sintió la muerte de la senadora. A pesar de estar en un buen estado de salud, no tenía la voluntad de vivir o quizás alguien se la había quitado. Antes de morir, tuvo sus dos hijos a los que nombró Luke y Leia. Ahora no había tiempo para lamentos, el nacimiento de los hijos de Padmé cambiaba las cosas, sobre todo al saber quién era el padre. Había dos importantes caminos que Yoda podía tomar, ir contra Palpatine ahora o esperar a que los Skywalkers crezcan. ¿Cuál sería la mejor decisión?